Comenzaremos con una sencilla oración y luego, entre todas las integrantes del equipo de espiritualidad legariana, vamos a plasmar esas características fundamentales de una vida que se consume y se agota hasta el final, como la vida de Don Pedro. Quiero compartir pantalla para dar inicio. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las quiero invitar a ponernos en esa presencia amorosa de Dios que tanto nuestro Padre nos aconsejaba, ¿verdad? Nos enseñó en la dulce y amorosa presencia de Dios que debe presidir toda nuestra vida. En un momento de silencio tomemos conciencia de esa presencia de Dios. Ese fuego que late en lo más íntimo del corazón de Don Pedro es el que lo lanza a amar a Dios y a los hermanos, y todas conocemos muy bien este lema. Para empezar este quinto itinerario, conectémonos un poco con el espíritu de Don Pedro a través del lema que resume toda la entrega, todo el amor vivido a lo largo de su vida. Consumirme y agotarme en todo mi ser físico, intelectual y moral, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y eso mediante una suave pero constante presencia de Dios. Que informe los actos más desapercibidos y que constituya una jaculatoria constante y amorosa al corazón de Cristo Rey. Pidamos como gracia especial en este momento de culminar estas etapas, este mismo espíritu que nos permita a cada esclava de Cristo Rey, a cada laico que comparte nuestra misión y nuestro trabajo pastoral, nuestra espiritualidad, esa capacidad de consumirnos y agotarnos, que seamos partícipes de ese mismo fuego. En un momento de silencio, las invito a que pidamos esto al Señor para cada una, para las que más lo estén necesitando en este momento de su vida.
Vamos a mirar un poco, por medio de la filmina de la diapositiva, el itinerario que hemos vivido. Ante todo poníamos como símbolo para profundizar en esta experiencia de don Pedro, de su vida y espiritualidad, la llama, un fuego que arde, que está en sintonía con lo que él ha vivido y nos ha transmitido. La primera etapa era el fuego en la llamada, la siguiente era el fuego en la alianza sacerdotal, la tercera, fuego en el acompañamiento, la cuarta, el fuego en el testigo. Y hoy, con esta quinta etapa, queremos profundizar en ese fuego del que se ha consumido, se consume y se agota totalmente. Este fuego, este consumatus est de don Pedro. Por eso vamos a imaginarnos a don Pedro ya cargado de años de experiencia, pero también con muchas dolencias tal vez en su cuerpo. Experimenta la fragilidad, el límite de la vida, y él sabe que se avecina la última etapa, pero por ser la última etapa de su vida no deja de vivirla con este mismo fuego. Podemos entonces pensar en que llegó el momento del retiro de la parroquia y también de sentir con agudeza la enfermedad. Sabemos que desde 1929, en la correspondencia con su obispo, con el señor Gomá, ya él le aconsejaba a don Pedro que debía descansar. En 1930, en sus cartas con el padre Ongay, también se mencionan los dolores del brazo que le molestan y no le dejan escribir. Continúa manifestándole sus dolencias y sus dolores de cabeza también en el año 1935-1939. Este límite y fragilidad en su salud se ha ido manifestando a lo largo de los años. Así que don Pedro dice adiós a la parroquia de Merchante en 1942 y establece su residencia en la Casa de Cristo Rey de Tudela, donde vivirá hasta 1956, es decir, durante los últimos 14 años de su vida. Conservará el título de párroco de Merchante. Podemos decir que más por obediencia que por su propia voluntad. Le escribe a su obispo, ¿no? Perdón, el obispo le escribe a él en estos años de diálogo, de llegar a encontrar el desenlace final de dejar la parroquia. Le dice el señor Gomá: sí que es ponerme entre la espada y la pared. Lo he pensado ante el Santísimo. Debe usted descargar el 50% de la parroquia en sus buenos coautores y con su dirección. Y debe usted rebajar el 50% en el trabajo de la obra. Y como no es inmortal, ni puede estar seguro de que será de hierro hasta su muerte, debe pensar ante Dios en quien le sustituya y prosiga dicha obra. Si lo encontrase ahora, sería lo mejor. En otro extracto de sus cartas encontramos: es natural, le escribe el señor Gomá, que sienta usted el cansancio después de tantos años de trabajo y tan continuado. Ya sabe usted que le he dicho alguna vez que debe descansar. Ya veo los sacrificios que se impone para simultanear el cumplimiento de sus deberes parroquiales con las exigencias de la casa de ejercicios. Tiene mi permiso para hacer las ausencias que indica en las condiciones, bueno, que le he dado, dice ahí. En el año 1950,
nos queda como la constancia de cuánto recibía como pensión por haber sido párroco de Murchante, escribiéndole a un sacerdote amigo. Dice don Pedro, insignificante como no lo tendrá nadie en la diócesis después de 38 años de vida parroquial, como las religiosas me dan a mí y a mi hermana la manutención, no me siento verdaderamente necesitada. Podemos concluir entonces que una de las pruebas más duras que vivió don Pedro durante esta etapa, estos 14 años de los que estamos hablando, fue su enfermedad. Los grandes dolores de cabeza que le aquejaban durante muchos años. La enfermedad de los huesos que fue agudizándose y haciéndose crónica hasta llevarlo casi a la inacción e inmovilidad. Aún así recibió a los que lo visitaban. Nadie vio en su semblante las agitaciones del mal humor. Recibía a todos y para todos tenía palabras de benevolencia. En la casa de Tudela iluminará a la congregación con su ejemplaridad de vida, sus instrucciones a las hermanas, su correspondencia a las ausentes y su visita a las comunidades. Muestra gran solicitud por el espíritu de la congregación y por la observancia religiosa, la extensión de la obra y por atender muchos asuntos materiales de las obras y de las comunidades. Esta es como la primera pincelada de este quinto itinerario. Y quiero pedirles que consignen, que anoten esta pregunta, que va a ser muy importante a la hora del compartir que vamos a tener a continuación. ¿Qué te enseña don Pedro en su manera de vivir su enfermedad y retiro de la parroquia de Murchante? Bien, buenos días, hermanos. Entonces, siguiendo en este momento con el proceso de irse desprendiendo de también su liderazgo en cierta medida y como fundador y como el que dio y puso a caminar la congregación, se despide nuestro padre también de la congregación, ¿no? De toda la posibilidad que tenía él de intervenir en la congregación, ¿no? Y hasta el último momento de su vida también constatamos cómo acompañó de una manera diferente a la congregación. Entonces, continuamos pues diciendo y reafirmando esta frase que siempre lo acompañó a él, ¿no? Hasta el último momento hasta el último aliento de mi vida, como su ideal, consumirme y agotarme en todo mi ser, ¿no? Es una carta que escribe desde 1929 al padre Oncay, pero es lo que lo acompaña durante toda su vida. Encontramos una carta reservada a las madres del Consejo General el 2 de febrero del 46, ¿no? Ya desde unos años antes, como desde el 42, empieza él a entregar y a hacer la transición de la congregación a las manos de las hermanas del Consejo, al primer Consejo General. Y dice, quiso Dios poner en mis manos y confiar a mi ignorancia esta trascendental obra de las esclavas de Cristo Rey. Estar seguras que esta obra es toda y solo del corazón de Jesús. Al decir que Dios me confió esta obra, no defiendo un derecho, pero sí recuerdo o recordar que mientras Dios no determine otra cosa, tengo sobre ella alguna autoridad e intervención que Él me ha dado y que vosotras habéis reconocido siempre. Es deber mío amar la congregación con todo mi corazón y con pruebas de trabajo, sacrificios, luchas y desprendimiento con la que he amado desde el principio y seguiré amando hasta el final. Aquí pues se va viendo y se va notando también que él sigue dentro de la congregación, pero también va viendo que tiene que ir dando el paso de ir entregando pues todas las decisiones en manos de las hermanas. Impulsado por el amor que a la congregación tengo, me vais a perdonar que os haga algunas observaciones. No tienen carácter de acusación, sino de advertencia, pues es posible que vuestra buena voluntad no se haya dado cuenta, ¿no? La manera delicada con la que dice las cosas.
Y les recomienda mucho que hacia el futuro son ellas las que tienen que mirar por la elección acertada de las que en su día o el día de mañana serán religiosas esclavas de Cristo Rey, que deben tener buen espíritu práctico, humildad práctica y como consecuencia sencillez de espíritu. Un factor que era muy importante para él. Que tengan buen carácter, ¿no? Un punto de suma trascendencia para poder construir las comunidades y demás. Capacidad intelectual para el desempeño de sus cargos. Salud probada y formación, ¿no? Eran de sus intereses y de sus preocupaciones. Todas las cartas que dirigía nuestro padre a la congregación a partir del año 46 son a modo de instrucción, de exhortación, de advertencias y van dirigidas sobre todo a las madres del consejo, a las superioras y a las formadoras, ¿no? Por el papel que desempeñaban dentro de la congregación. En el año 47 escribe una carta para ayudarles a las hermanas en la preparación del capítulo general. Es una carta que escribe él, pero es muy bonito porque quien la firma es la Madre Áurea. La firma ella, pues porque ella era la Madre General y estaban en preparación para el primer capítulo general. Pero en el escrito original, la letra es la letra de nuestro Padre Fundador. Dice que hay de por medio, estos son frases entresacadas del texto completo. Hay de por medio una razón que me ha impulsado y como obligado en conciencia a escribiros de un asunto que he creído de conveniencia hablar, más que para enderezar voluntades torcidas que no creo que las haya, sí para poder ilustraros y daros una orientación sobre la primera vez que se va a celebrar el capítulo general, ¿no? Entonces, su sentido de pertenencia, su preocupación lo lleva a dar las orientaciones. Escribe también algunos asuntos importantes para la congregación en 1949. La congregación solo lleva 7 años, dice, de su aprobación. Y él va sintiendo que hay cosas que van cambiando en la congregación y que se deja de vivir el espíritu que él había querido, ¿no? Entonces empieza a tener mucha preocupación, también cree tener que son escrúpulos, ¿no? Cree él, pero luego lo confronta con los padres de la compañía y dice que ha consultado todos sus sentimientos y sus vivencias con padres experimentados y que por fin se ha decidido escribir algunas cosas para que quede consignada cuál es su voluntad en esos asuntos y que también la congregación y las hermanas sepan a qué atenerse, ¿no? Y entonces allí hay unas cartas muy bonitas y significativas sobre lo que él quiere de la congregación y lo deja plasmado en estas cartas, ¿no? También encontramos el testamento de nuestro Padre sobre lo que quiere que se haga con los restos de la Madre María cuando ella muere. En 1952 hay una carta circular de nuestro Padre Fundador en donde expresa pues su deseo siempre de estar escribiendo y enviándole mensajes a las hermanas por el bien de la congregación. Y dice que como siempre, estas palabras son reflejo del amor grandísimo que le tiene a la obra, toda de Dios, ¿no? Toda suya y solo suya. Y se reconoce que no suele ser muy variado, sino que repite las cosas muchas veces, ¿no? Y que las hermanas se las habían escuchado decir, pero que para él siguen siendo muy importantes y son el espíritu propio de la congregación, ¿no? Dice, el aprecio a las cosas pequeñas, ¿no? Este es el termómetro de la altura del amor práctico, ¿no? En lo pequeño está el amor práctico, ¿no? Ahí es donde se evidencia. Y ese amor que es el que se le tiene al Señor. También en 1952 se encuentra un borrador de una carta circular que le envía a las hermanas.
Aquí vemos también el escrito, está tachado porque era el borrador. Dice, en los principios de la nueva obra en los principios la nueva obra estaba llamada al fracaso. Decían de mí que estaba loco, que no sabía lo que hacía, ¿no? Y que la casa de Tudela se estaba construyendo y era para almacenes de alfalfa, y que las primeras eran llamadas las Petras, ¿no? No las llamaban las hermanas pues, como una nueva congregación, sino en sentido más irónico con el nombre de nuestro Padre. Dice, sacrifiqué mi vida sacando tiempo de donde no había, consumiéndome por la voluntad de Dios, hice cuanto pude con pláticas, con retiros, con ejercicios, teniendo la parroquia que me agotaba en la marcha de las casas y que me agotaba también en la marcha de las casas de Tudela, Burlada, Loyola, Covadonga, Madrid, Barcelona. Y para comenzar, leo qué dice ahí. Bueno, y para comenzar otras fundaciones, ¿no? Me parece que aquí no alcanzo a verlas. Valladolid, creo que decía allí. En esa misma carta dice que era su vida de una tirantez insostenible. Bien sabe el Señor que yo ni pude ni supe hacer más. Me tocó luchar mucho, pues todo caía sobre mí. Como por otra parte, yo no podía vivir con ellas, con las hermanas, me vi precisado a dejar todo en manos de aquellas que consideraba de más disposición, pero que no tenían ni mucho menos la formación que yo deseaba, ¿no? Entonces es todo el sufrimiento que él vive, teniendo que ya ceder toda la obra en manos de las hermanas, porque él no podía vivir en la comunidad con ellas, porque ya habíamos sido conformadas como congregación y éramos autónomas, ¿no? Entonces ahí es un texto que refleja mucho el sufrimiento de nuestro Padre. En 1953 también narra que pasaba ratos aprendiendo a escribir a máquina. Mi pensamiento estaba siempre en la congregación y no era otro el deseo, sino que hubiera observancia y que todas respondieran fielmente a su vocación, ¿no? En último término, esa era la preocupación más grande que él tenía. Esta breve intervención mía pues era sencillamente para orientar un poco y dejar ver el proceso que tenía nuestro padre y que fue haciendo de abandono, de desprendimiento de la congregación, de dejar las riendas de la congregación en manos de las hermanas, ¿no? Todos sus esfuerzos, toda su vida allí. Entonces, valdría la pena también que nos preguntáramos y tuviéramos en cuenta esta pregunta para luego compartirla en las comunidades, ¿no? ¿Qué me dice don Pedro sobre el abandono, el desprendimiento, la aceptación de la voluntad de Dios en cada momento de la vida? Bueno, hay dos acontecimientos importantes también en la vida de nuestro padre en estos últimos años. Uno es su viaje a Roma en 1952 y las bodas de oro sacerdotales. Bueno, yo os invitaría como a que leáis estos capítulos donde don Pedro habla de su viaje a Roma, porque bueno, es muy detallista en todo lo que cuenta, ¿no? Hasta dice lo que hace la azafata, o sea que a mí me ha hecho mucha gracia. No sé si era la primera vez, imagino, que viaja en avión y entonces cuenta hasta el último detalle, ¿no? Este viaje, bueno, él pide permiso al obispo para poder viajar a Roma y le va a llevar casi un mes porque, bueno, como ya habéis visto, está enfermo, entonces va a dedicar tanto a la ida unos días para su estancia en Barcelona antes de ir a Roma y a la vuelta también hará lo mismo, ¿no? Entonces él viaja de octubre a noviembre de 1952. ¿Qué es lo que va a hacer en Roma? Bueno, pues primero él piensa que es un bien para la congregación, ¿no? Que él vaya allí y hable con el Santo Padre Pío XII, de la congregación, de sus bodas de oro, ¿no? También va a hacer una visita al general de la compañía
y al bondadoso padre Azcona, asistente de España. Y también tiene el deseo de visitar pues, los grandiosos monumentos sagrados de Roma, como él dice, ¿no? Entonces esto es lo que va a hacer en su viaje a Roma en 1952. Bueno, no me detengo en todo el viaje en avión, pero ya digo que merece la pena leerlo. Pero cuando aterriza el avión en Roma, pues ahí le esperaba el padre Azcona, que era el antiguo rector del colegio de Tudela, provincial, maestro de novicios, visitador de noviciados, que siendo provincial le otorgó carta de hermandad en la Compañía de Jesús, y más tarde, el año 1945, le consiguió del Santo Padre actual, a petición del vicario general de la Compañía de Jesús, el poder hacer los votos en artículo mortis. Ahí está el texto que don Pedro pronunció antes de morir para hacer los votos en la Compañía de Jesús. Bueno, mientras esperaba la audiencia, tanto con el Papa como con el padre de la compañía, el general de la compañía, pues claro, van pasando los días, no tiene noticias de esa audiencia, entonces se dedicaba a visitar los monumentos y, como de costumbre, por las tardes descansaba, rezaba y escribía cartas o algún otro asunto. Es lo que él hace mientras está esperando los avisos de las audiencias. Bueno, y aquí él habla de mi visita al general Jean-Baptiste Janssen en Frascati, ¿no? Que es este que veis en la foto. ¿Qué le cuenta al padre general de la compañía? Pues le comunicó la marcha de la congregación, de las casas de ejercicios, el número también de religiosas y el número de ejercitantes. Y dice don Pedro que el padre Janssen, sonriente y afable, conversó un rato con nosotros. Dice, y me manifestó el agradecimiento que tenía para la congregación por la cooperación que prestaba a la compañía en un ministerio de tanta trascendencia, ¿no? Para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Esto es un poco lo que recojo como resumen de lo que hablaron en esta visita. A continuación, tiene la audiencia con el Santo Padre Pío XII y la va a tener el 16 de diciembre de 1952. En esta visita, don Pedro le habla de la parroquia y de las vocaciones de tantas vocaciones que don Pedro pues también acompañó en su tiempo de párroco en Murchante. Le va a hablar de la fundación de la congregación, de la milicia de Jesús, las esclavas de Cristo Rey. La acción de gracias por permitirle también hacer los votos sin artículo mortis en la compañía. Le va a hablar también de sus bodas de oro sacerdotales, que serán el 27 de diciembre, y entonces le va a pedir una bendición para él y para la congregación. Y luego también consta que le entregó una limosna para él y otra para la propagación de la fe. 600.000 liras cada una de las limosnas, ¿no? Y luego le entregó diversos objetos para que los bendijese, pues objetos como rosarios, crucifijos, que le dio cantidad de gente que sabía que iba a encontrarse con el Papa, ¿no? Y dice él, ¿no? Salí de la audiencia, como podéis suponer, sumamente emocionado, dándole gracias al Señor por beneficio tan especial. Él también cuenta que lo llevaba todo escrito para no robarle mucho tiempo al Santo Padre, ¿no? Y además tuvo que pasar cantidad de filtros hasta poder llegar a hablar con él. Bueno, y otra de las cosas que hace en Roma pues es visitar los grandes monumentos que allí están, y una de las cosas que más le llaman la atención a él son las catacumbas de San Calixto. Yo he puesto aquí una foto actual, no sé cómo estarían, imagino que más o menos igual en la época en la que él viajó, ¿no? En el 52. ¿Y esto por qué le llamó la atención? Pues porque le hizo pensar en el heroísmo de aquellos cristianos que así vivieron sin renunciar su fe, ¿no? O sea, iba muy en consonancia con ese deseo suyo de consumirse, ¿no? Y en segundo lugar también por el espíritu de mortificación y constancia que supone la vida en esas condiciones, ¿no? Entonces, como para mostrar alguna de las cosas que don Pedro también vio en su viaje a Roma. Y en segundo lugar, otro de los acontecimientos importantes en ese año fueron sus bodas de oro. Ahí le veis ya mayor en la celebración con alguna de las hermanas postrada a sus pies. Y bueno, dice él que siempre tuvo deseos de celebrar esta fiesta en la intimidad con los de casa, con la Santa Misa a las 8:30. Fijaos, él llegó el día anterior, entonces quería descansar un poco antes de la celebración, ¿no? Dice algunos cantos en ella, el besamanos y un Te Deum sencillo.
acompañado de mi hermana, mis primos, las religiosas y algún amigo me daba por satisfecho, ¿no? Pero la cuestión es que la superiora de ese momento pues pensó que era bueno avisar al obispo, entonces le fastidió un poco porque ya no lo hizo en la intimidad, sino que apareció el obispo, la misa la presidió a las 10:30, entonces, bueno, pues él estaba bastante, bueno, pues hecho polvo el pobre, entonces al acabar la Eucaristía dice él que tuvo que acostarse hasta la hora de la comida, ¿no? Pero bueno, también aquí es digno de ver pues también cómo es dócil a los acontecimientos que se van dando, ¿no? No se impone, sino que aunque su deseo era pues vivirlo en la intimidad, pues también se deja hacer, ¿no? En el sermón, el obispo, pues bueno, lee la bendición del Santo Padre para don Pedro y para el instituto. También habló de las excelencias del sacerdocio, habló en concreto de los 50 años del sacerdocio de don Pedro y se cantó el Te Deum a 3 voces, ¿no? Aquí vemos a don Pedro en el besamanos. Y después del acto religioso, pues hubo una celebración con comida. El alcalde le entrega, ahí vemos la foto, una placa nombrándole hijo adoptivo de Murchante, regalos y cartas de las hermanas y de la gente de España, de Venezuela, de las esclavas del Sagrado Corazón, ¿no? Y entonces él al final pues dijo, bueno, ¿qué nos toca hacer ahora a nosotros, ¿no? Pues él invitaba a dar gracias a Dios, a corresponder a la vocación y ser fieles y pedir por los ejercitantes. Los ejercitantes los llevaban en el corazón y hasta el último día pues ahí los tenía. No sé si algunas las reconocen en esa foto, pero ahí se ven como más claramente también las hermanas. Y acaba él diciendo, el Señor os bendiga al mismo tiempo que lo hace de corazón y os bendice vuestro Padre y siervo en Cristo Jesús. Y con esta bendición también quiero acabar. Y con una pregunta que a lo mejor podemos hacernos como esta tarde también para compartir después, ¿no? O sea, don Pedro tiene una mirada trascendente, tanto en los acontecimientos como en los encuentros con las personas con las que conversa. Entonces la pregunta sería la siguiente, ¿qué herramientas crees que pueden ayudar a tener esta mirada, ¿no? Trascendente en la que me encuentro a Dios en todas las cosas? Bueno, y con esto aquí lo dejo. Y os invito a Marta también a que continúe con la última etapa ya. Gracias. Gracias, Mar. Buenas tardes a todas, hermanas. Bien, ahí me corresponde este último momento, la muerte de don Pedro, o bueno, ya don Pedro en la casa del Padre. Y queremos iniciar con este trasfondo de la cita bíblica de Juan 12, 23, 24, en esta etapa final, en el cual se encuentra con ese Dios que tanto soñó nuestro Padre Fundador, ¿verdad? Lo soñó a lo largo de su vida, a ese Dios que le planificaba, que le colmaba de anhelos y deseos vehementes, y quien le hacía sentir constantemente que era todo y solo de Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y el Papa Francisco dice que precisamente entonces, en la prueba y en la soledad, mientras muere la semilla, es el momento en que brota la vida para dar fruto maduro en su momento. En medio de quienes le admiraban y le veneraban, don Pedro da su último suspiro en la soledad de la muerte, momento decisivo de encuentro y de abrazo con el Padre. Don Pedro estaba preparado para este momento, por supuesto, y toda su vida fue presencia de Dios, y esa presencia le lleva de la mano porque estaba listo. Y yo quiero hacer notar, antes de hablar propiamente de esos momentos de muerte y de funeral, sobre algunos apuntes donde él hace referencia a precisamente la muerte. En el año 1899 dice lo siguiente: qué miseria es la vida, la hermosura, la belleza, la ciencia, el poder. Todo lo que en ella hay no es más que flor que se marchita al atardecer.
De igual forma, ese año, como propósito, dice, 3 veces al día considerar que voy a morir. Y en el año 1911 dice, qué dicha, Señor, morir en tu seno. Y si continuásemos buscando momentos donde él dice frases o donde habla de la muerte, pues serían muchísimos. Eso para decir que estaba preparado para ella. El día 30 de septiembre de 1956, don Pedro entregó su alma con toda paz en manos de aquel por el que únicamente había vivido. Eran las 12:30 de la noche del sábado 30 de septiembre. Y un testigo dice, la madre María del Carmen González, profirió al momento de morir 2 o 3 gritos como un desgarro de dolor. Es el momento de encuentro, ¿verdad? Un momento donde uno está de cara a Dios y es un momento fuerte. Yo me voy a permitir aquí leer del libro Solito con mi Dios, parafraseando un hombre santo. Dice, el 30 de septiembre de 1956, el Señor tocó a mi puerta. Abrí sin vacilación y me encontré con un rostro sonriente. Le pregunté, ¿ya vienes, Señor? No hizo falta una respuesta. Su mirar lo decía todo. Externamente mi cuerpo sentía dolor y fatiga, pero internamente el gozo iba colmando todo mi ser. Le dije, Señor, puedes pasar. Todo está preparado. He dejado mis afanes atrás. 5 talentos me diste, yo te devuelvo otros 5. Me mantuve en la brecha, bien lo sabes. Este paso por la tierra fue de gran riqueza para mí. Te pude dar mucha gloria. El Señor todo el tiempo me miraba y empecé a sentir cómo el abrazo del Padre se iba acercando cada vez más. En un momento me dijo, ¿y ellas? Las vi y le dije, ellas están listas, son tierra abonada. Tú ya sabes de su fidelidad. Aunque ahora van a sentir un poco de abandono, seguirán remontando el vuelo hacia donde tú las llames. Nuevamente me dijo, ¿estás preparado? No contesté, solo me abandoné y sentí su abrazo eterno. Y en este momento vamos a hacer unos segunditos de silencio, dando gracias a Dios por la vida de este hombre que solo vivió para dar gloria a Dios, para consumirse en todo su ser por su dueño y Señor. Luego de su muerte tenemos algunos testimonios. La madre María del Carmen Vázquez dice, acudió mucha gente a visitar el cadáver cuando estaba de cuerpo presente, comenzando algunas personas a cortar pequeños trozos del alba que estaba amortajado. Pasaron gente de toda condición social, sacerdotes, seglares y también el señor obispo de la diócesis. Otro testimonio. El día 1 de octubre, a las 9:30 de la mañana, se celebró el funeral oficiado por su primo, don Basilio Armendáriz, don José María Sanz y don Francisco Corral. De igual forma, la madre Joaquina Galar atestiguó lo siguiente. En la iglesia de los padres jesuitas de Tudela, presente el cadáver, se celebró el funeral del siervo de Dios. A continuación, se trasladó el cadáver al cementerio de Tudela y se enterró en el panteón de los padres jesuitas.
Y con estos y otros testimonios hay muchos más que hacen eco a ese momento de la muerte de nuestro padre fundador, donde fue tan venerado por tantos, porque tenía, bueno, olor de santidad, esa es la palabra, olor de santidad. Y como todas sabemos, los restos de don Pedro no se dejaron en el panteón de los padres jesuitas, ya que en el año 1970 se efectuó el traslado de sus restos mortales a la nueva capilla de la Casa de Ejercicios de Cristo Rey de Tudela. Para cerrar, podemos decir que don Pedro fue un humilde sacerdote y un gran hombre que hizo del amor la razón de su vida, de la unión el empeño más acusado y de la constancia su fuerza. Procuró amar a Dios sobre todas las cosas, por eso hoy es levantado como señal de esperanza. Y qué bonito esto de esta frase, levantado como señal de esperanza, porque en un mundo donde hay tanta desesperanza, tanta oscuridad, muchos hombres y mujeres siguen levantando su bandera carismática, y nuestro padre fundador es uno de ellos. Y a modo de reflexión, después de haber experimentado este momento de acompañamiento con nuestro padre fundador, nos preguntamos, ¿en nuestra vida hay pérdidas que nos tocan fuertemente? ¿Cómo vivo mis duelos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional? Unas preguntas que quedan para compartir a nivel de asamblea.